Bienvenidos. El 11 de junio se celebra internacionalmente el Día del Juego. La UNESCO creó este día con el propósito de concientizar sobre la importancia que tiene el juego no solo en los niños, sino en todas las personas. El tema que se ha elegido para este año es Elige jugar todos los días. Con ese propósito, FH Educativo ha preparado una entrevista con profesionales, con amigos, en la que hablaremos de manera casual sobre los múltiples beneficios del juego en los niños y qué podemos hacer de manera práctica para retomar el juego y darle un lugar primordial en nuestras vidas. Esperamos que lo disfruten. Más allá de la mera recreación, el juego es un lenguaje universal que abarca todas las edades, culturas, nacionalidades. Por eso es tan importante darle un lugar primordial en nuestras vidas al juego. La UNESCO instituyó el 11 de junio como el Día Internacional del Juego y por esa razón FH Educativo ha preparado e invitado a un panel de expertos, de profesionales, de amigos, de familia, para platicar casualmente sobre este tema. Queremos darles las gracias a cada uno de ustedes por aceptar la invitación y estar aquí en FH Educativo. Eh, Gracias, Sofía Araujo, es nutricionista y mamá de una niña de 3 años, ¿verdad? Tenemos a nuestra directora educativa de FH Educativo, Michelle de Coronado, que es profesora en problemas de aprendizaje. Y también contamos con el profesor David Pereira, que trabaja en la administración educativa. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Y Ana Dolores de Udiel, que es una amiga de la familia, y nos va a contar un poquito también de su experiencia como mamá de 3 hijos. Y el licenciado Carlos del Cid, que es licenciado en recreación, en educación física y entrenador también de selecciones de voleibol de playa y actual entrenador de la selección de voleibol de playa de la Universidad Rafael Landívar. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros presentes. Como dije anteriormente, el juego es algo vital en la vida, principalmente de los niños, pero tenemos que ser realistas. La vida moderna presenta algunos retos. Quisiéramos pedirte, Sofi, que nos cuentes como mamá de una niña de 3 años, una mamá joven, ¿qué retos ves que presenta esta vida para incluir el juego en las actividades diarias? Bueno, una de las que yo diría que es principal es el tiempo, ¿verdad? Definitivamente nos queda a veces poco tiempo para poder jugar con los niños e integrar ese juego, ¿verdad? En la vida de ellos hay muchas actividades en casa, ¿verdad? O en el trabajo, el tráfico que ha incrementado significativamente, ¿verdad? Especialmente en este país. Entonces, mantener a un niño entretenido durante todo ese tiempo definitivamente representa un reto, ¿verdad? A veces sí en el tráfico no necesariamente uno puede estar con esos juegos educativos, ¿verdad? O con otro tipo de actividades. Las madres también tienen que salir a trabajar, por ejemplo, no pueden pasar tanto tiempo con sus hijos, llegan a casa, están completamente cansadas, agobiadas del tráfico nuevamente. Entonces, incluir ese tipo de juegos a veces es un reto, ¿verdad? ¿Y cómo has manejado este asunto de las pantallas con tu nena? Bueno, mira, cero pantallas realmente es algo difícil, ¿verdad? Yo con ella lo que hemos hecho con mi esposo es tener reglas, ¿verdad? Primero, cierta cantidad de tiempo y pues ella por la edad que tiene, pues ya comprende, ¿verdad? Entonces le decimos antes de darle una pantalla, ella ya sabe que tiene que nombrarnos cuáles son las reglas, ¿verdad? Una de las reglas es que no me puede hacer berrinches, no me puede llorar, y si mami le dice basta, pues ella me tiene que devolver el teléfono y me repite esas reglas, ¿verdad? Entonces, cuando yo le doy al teléfono alguna pantalla, pues ya le voy avisando, ¿verdad? Este es tu último video, dentro de 5 minutos me tienes que devolver Y la verdad es que sí me ha funcionado bien. A veces creemos que los niños no, siempre hacen berrinche,
Pero no, si uno les habla y no se exalta y razona con ellos, pues ella sabe, y le digo, bueno, ya es suficiente y bueno, ya me lo devuelve, ¿verdad? Entonces tratamos de mantener que ella sepa que se puede tener la pantalla, pero con ciertas reglas. Claro, excelente. Buenas ideas. Pero sí nos deja ver que es todo un desafío, ¿verdad? Y principalmente hay papás que tienen no solo uno, sino dos, tres niños, ¿verdad? Y cómo manejar o atender todas las responsabilidades de trabajo, otro tipo de responsabilidades, y al mismo tiempo darle un lugar para el juego. Pareciera que entre tantas cosas que atender, podría parecer que el juego es lo menos importante, así que se va quedando relegado en un segundo lugar. Ahora, profesor David, en tu experiencia como administrador educativo, ¿qué retos ves que afronta el sistema educativo nacional, tanto público como privado, para darle más importancia al juego en el pensum de estudios, en la malla curricular? ¿Qué retos podrías mencionarnos? Podríamos pensar inicialmente en la infraestructura de todas Mm, las instalaciones propias del sector público y también del sector privado. Aun si algunos tienen esa ventaja, también hay otro problema: la poca implementación del material para hacer dinámicas, juegos y demás asuntos que puedan provocar un beneficio para los estudiantes a todo nivel, ¿verdad? Ese sería un segundo. Y el tercero, que es el que es bien complejo, sería el de la preparación o capacitación de los docentes, por supuesto. porque hay docentes que lo hacen por su propia voluntad Es cierto. y terminan siendo un amor de Mm, maestros o maestras, ¿sí? claro. Pero hay otros que carecen de eso. Y las instituciones educativas, pues tanto colegios como escuelas, institutos, pues también no fomentan este tipo de actividades. Claro, por supuesto, muy interesante. Tenemos un reto muy grande. ¿Qué nos podrías comentar, por ejemplo, ahondando un poquito en cuanto a la infraestructura? Si una clase tiene más de 30 alumnos, ¿cómo afecta o qué retos presenta eso para implementar el juego en las clases? También depende, porque cuando se construyeron las escuelas del antes, los colegios del antes, también se prepararon para tener una cantidad de estudiantes bastante grande y por tanto las aulas grandes. Entonces, sí tienen espacio para poder hacer algún tipo de juegos o Claro, dinámicas, pero la realidad en la que están siendo aprobados muchos colegios ahora, por ejemplo, digámoslo así, como que fueran casas que son adaptadas a un colegio. ujú, Entonces los espacios físicos son demasiado reducidos. No se puede, por decirlo así. Dentro del aula hay que recurrir entonces a lugares externos. interesante. ¿Y crees que el plan de estudios que actualmente existe en Guatemala sí promueve la inclusión del juego y el deporte o lo incluye lo suficiente, podríamos decir? Lamentablemente el currículum que tenemos a nivel nacional no tiene implementado lo que tiene que ver con los juegos, Ujú, ¿verdad? Seguimos con el sistema tradicional, es decir, el sistema tradicional basado en la memoria principalmente y el aprendizaje ujú, pues de lo que vamos leyendo, lo que vamos escribiendo, pero la dinámica ahora para poder aprender y enseñar es algo diferente, ya no es el maestro como era antes, ¿verdad? Que enseñaba, sino ahora se invierte. Ahora es el aprendiente el que ujú. está haciendo toda la tarea. Y entonces el maestro se convierte ya no en un maestro, sino en alguien que los está guiando. Claro, muy interesante. Y eso es lo que la ciencia ha ido descubriendo, ¿no? Que los métodos antiguos, tradicionales, pues no son los más eficientes para el aprendizaje, definitivamente. Esto nos deja ver de que sí hay una problemática, ¿verdad? Tenemos retos a nivel familiar, por lo que ya mencionó Sofi. Tenemos retos también a nivel del sistema educativo, por lo que ya mencionó David.
Ahora el punto es que entendamos por qué a pesar de todos esos retos vale la pena hacer el sacrificio por incluir más el juego y recuperar el juego principalmente en nuestros niños o nuestros hijos. Para eso, Michelle, quisieras hablarnos un poquito de los beneficios que aporta el juego en el tema psicológico, emocional, en los niños e incluso también en los adultos. Sí, claro, los beneficios son muchos, ¿verdad? Y pensando en el juego con padres e hijos, pues es muy bonito el tener esos buenos recuerdos de que los hijos han jugado con sus padres. Así que esa parte de expresar sus emociones, el poder tener ese tiempo para jugar con los niños, pues es muy valioso, ¿verdad? No solamente de expresar sus emociones, sino saber si les pasa algo. Podría ser que con un jueguito de un peluche y un muñeco, el niño está pidiendo auxilio, ¿verdad? Está demostrando el miedo o está demostrando que está enojado o simplemente que está feliz. Y es algo que pues lo pueden ver los padres dentro de casa, también los maestros. También la seguridad que pueden tener en eso y en algo que podemos ver en cosas cotidianas, como mencionaba Sofía, ¿verdad? A veces, ¿qué hago si yo estoy limpiando? Que mencionábamos antes, que estoy limpiando, ¿qué puedo hacer con mi niña? A veces estamos limpiando, a veces estamos cocinando, pero los podemos incluir como forma de juego. ¿Qué tal si un día vamos a ser chefs y además de que lo van a ver como un juego, es un aprendizaje? Al final se combina la parte de seguridad, esa parte emocional, como la parte cognitiva, o aprender de plantas, o aprender tantas cosas, ¿verdad? Y se sienten capaces de poder hacer muchas cosas por ellos mismos, respetando las edades, ¿verdad? Otra parte importantísima del juego es que pueden manejar la frustración. Y es muy importante enseñarle a los niños a saber ganar y también saber perder. Así que en el juego no hay que haber, tienen que haber trampas. Tienen que perder en algún momento, ¿verdad? Y eso los ayuda en cualquier momento de la vida, ¿verdad? Y entonces van a ser niños que se van a enfrentar a eso y que van a saber manejar esa parte en el área social. Muy interesante, muchas gracias. Se dice que un niño feliz aprende mejor. ¿Qué podrías comentarnos acerca de eso? Sí, eso es muy cierto. Y muchas veces la consulta de un padre o de un maestro es, el niño no aprende por algo, pero quizás en la parte emocional es en la que hay que trabajar. Y esa parte de ser feliz incluye esa seguridad, que su autoestima esté bien y va a ser solo ese empujón para que siga adelante. Muchas gracias. Pues hay tantos beneficios, ¿verdad? De los que podríamos hablar muchísimo más tiempo. Ahora queremos hablar de los beneficios sociales. Hablaba con mi hermano que él en algún momento vio un bus escolar y iba lleno de niños y adolescentes, pero todos con sus audífonos metidos en su teléfono. Una imagen muy, muy triste, era principalmente nosotros que de niños usamos el bus escolar y nos recordábamos de tantos juegos y tantas cosas. Pero a este respecto, queremos hablar con Carlos. ¿Podrías hablarnos de los beneficios sociales que aporta la recreación, el deporte, el juego y, por supuesto, también los beneficios físicos? Eh, sí, pues mira, lo más complicado en el juego y en el deporte específicamente, realmente es lo social. O sea, que el niño o el atleta aprenda a inmiscuirse en el grupo, que sepa hacer grupo es sumamente complicado. O sea, en mi experiencia eh, me ha pasado como entrenador que hay niños que me dicen, podemos entrenar solos. Es imposible. O sea, yo no le puedo dedicar el tiempo a un niño en específico. Y eso muchas veces depende mucho de la educación en casa, ¿me entendés? Claro. O sea, el que uno sepa darle la seguridad. O sea,
vos sabés que yo soy papá de una niña atleta y he sido entrenador de mi hija durante muchos años, desde que tiene 8, actualmente tiene 20 años, es atleta mía en la universidad y es atleta mía en selecciones y los dos hemos aprendido, ¿me entendés? Y hacer que lo social, o sea, que venga y pueda diferenciar entre el ser papá, el ser entrenador, el que ella es mi hija, yo soy su entrenador, ha sido sumamente complicado, pero ha sido un aprendizaje de para ambos lados, ¿me entendés? Pero eh, el que un niño pueda desapegarse de la casa, el que un niño pueda saber que el juego y el deporte es algo totalmente diferente, porque la diferencia entre el juego y el deporte es que el deporte es reglado. Entonces nosotros tenemos que enseñarle al niño que hay reglas, hay para todo, no solo sociales, sino deportivas. O sea, como dijo Michelle, tienen que aprender a ganar y a perder. ¿Sí? Lo bonito de esto es en la etapa de aprendizaje cuando uno como entrenador puede quitarle lo agonístico al deporte y hacerlo un poquito más lúdico, ¿sí? Como dijeron, siendo felices se aprende. Y yo siempre les he dicho, mientras ustedes sean felices haciendo lo que hacen, es el lugar donde deben de estar. Si ustedes ya no están disfrutando de lo que están haciendo, del deporte que están practicando, ya no tienen por qué estar, porque se pierde precisamente eso. O sea, el venir y decir el resultado es lo más importante en una etapa formativa, estamos llevándolo por un mal camino, porque uno tiene que aprender. El resultado le quita lo lúdico al juego y al deporte. Entonces tenemos que saber diferenciar y hacerles ver al niño que primero tiene que disfrutar de lo que está haciendo y después van a venir los resultados. Los resultados van a venir conforme vaya pasando el tiempo. Por supuesto, claro. Entonces, has hablado de el beneficio social, la disciplina y la felicidad que genera practicar un deporte. Ahora, hay un dato que a mí me sorprendió, me asustó del Ministerio de Asistencia Social y Salud de Guatemala, que se estima que 4 de cada 10 niños pueden padecer sobrepeso u obesidad. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Es increíble. Y lo que estábamos diciendo, las pantallas, los videojuegos. O sea, ahora lo más fácil, es que por comodidad o por conveniencia de los papás, es darle la pantalla y mirás a unos niños manejando de manera impresionante las redes, Claro. los teléfonos lo manejan de mejor manera que uno. O sea, y sí, uno como papá tiene que aprender a empaparse de toda la tecnología que se está dando, toda la información que está viniendo, porque es increíble la información, ¿verdad? Pero nos estamos dedicando casi el 90% del tiempo a una pantalla, a un videojuego. Es increíble ver que ahora hay campeonatos de videojuegos. Sí. Y ya se perdió totalmente aquello de vamos a ir al campo a jugar. Anteriormente eran 2 piedras, ya tenías una portería. Claro. ¿Verdad? Una cubeta y ya estaba la canasta. Así es. Ya no se da, ya no se puede dar. O sea, ese sedentarismo que se está padeciendo en la actualidad está perjudicando a la niñez actual. A la niñez actual. Lógicamente, ya los anteriores, los más grandes, pues ya por edad, lógicamente hay algún tipo de padecimiento, Claro. de padecimiento, pero en la actualidad es eso, es el que cambio, también por la inseguridad. Es cierto. La inseguridad, antes salíamos a la calle y era fácil jugar. Claro. Escondite, agarradera, que pelota, lo que sea. Ahora no. Ahora no. Los lugares también hemos visto que han quitado canchas de fútbol, de básquet o lugares de recreación por, no sé, por poner un complejo de habitaciones. Sí. También eso es otra cosa, que ya el tráfico o la manera de vivir ahora ya no es
a lo ancho, sino para arriba, hace que la convivencia entre las personas sea muy poca y se tenga que, ahí sí que agarrar otro tipo de, otra forma de mantenerse distraído, Claro, y no hay otra, no hay, es lo más fácil es la tecnología, por es supuesto. el teléfono o Sí, los videojuegos. es la salida más práctica, digamos, ¿verdad? Ahora, se ha hablado mucho del tema de que el deporte es la mejor, eh, el mejor remedio o la mejor forma de distanciar o alejar a los jóvenes de cosas perjudiciales como las drogas, los vicios. En nuestro país incluso muchos jóvenes tristemente son captados por estructuras criminales y están metidos en cosas así. ¿Cómo el deporte realmente ayuda a la mente de un joven, de un niño, a separarse de este tipo de cosas perjudiciales? Fíjate que crea lazos muy fuertes de amistad, Ujú. hace equipo, eh, el venir y decir, porque como te digo, o sea, yo he tenido la oportunidad de ver todo tipo de extracto social, Ujú. en que en este tiempo, por ejemplo, los varones, te voy a dar un ejemplo con los varones, vienen y dicen, hay un torneo, ¿qué te puedo decir? Yo en El Salvador, te voy a dar un ejemplo, en El Salvador, ok, perfecto, eh, te doy permiso, mas no voy con vos, no te doy dinero, Pues, mira cómo salís, permiso lo tenés. ujú. En el ramo, la rama femenina es totalmente distinto. Va papá, mamá, novio, abuela, tío, todo, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como entrenadores tratamos de apoyar ese sector, ¿ya? Ujú. De venir, y si yo miro que no estás bien o no tenés las posibilidades económicas, veo cómo conseguir un patrocinio y meterte al grupo. Entonces, esa es la forma de nosotros de ver cómo apoyar a una persona de extractos sociales bajos, por decirlo así, donde lógicamente el índice de criminalidad o de delincuencia es muy alto, y poderlo sacar, mira, de 10 que nosotros sabemos uno, de verdad es un logro Claro, increíble. Entonces, y hay muchas posibilidades, ¿me entendés? Pero tristemente, y pasa mucho de que se vuelven papás a temprana edad, sí, de que tienen que ser, o sea, vienen de un hogar totalmente desintegrado y tienen que hacerse cargo de sus hermanitos o de mamá, o agarran responsabilidades demasiado rápido. Entonces cuesta mucho apoyarlos, pero esa es la única forma en que nosotros, como te digo, si de 10 nosotros logramos salvar a uno, nosotros nos claro, damos por bien. qué O sea, bueno, estamos bien, pero esa es la forma. El lazo de amistad que se crea es muy fuerte, y todos se vuelven una familia, es cierto, y se trata de apoyar a los menos beneficiados en este claro, caso. claro. Muy interesante. Pues hasta lo que hemos hablado al momento, tenemos grandes retos, pero también entendemos los grandes beneficios que aporta el juego, que aporta el deporte a los niños. Entonces, el punto aquí más importante es cómo retomamos ese juego, porque Carlos mencionaba de que pues antes era mucho más fácil jugar, ¿verdad? Era de todos los días. Entonces, tenemos a nuestra amiga Lolita con nosotros. Lolita, quisieras contarnos cómo fue tu niñez y cómo era la forma en que ustedes jugaban, se divertían y también eres mamá de 3 hijos de distintas edades. ¿Cómo has visto que ha ido cambiando esa forma en que los niños se divierten? Sí, en lo que platicaba, lo que escuchaba aquí la plática, me recuerdo muy bien de niña, esos vínculos que formamos nosotros, incluso con los niños de la cuadra, por así decirlo. Me recuerdo yo que mis papás los días viernes tenían por costumbre salir a la calle a platicar con los otros vecinos de la cuadra, mientras nosotros los niños estábamos jugando. Entonces, esos vínculos de verdad son tan fuertes que hasta el día de hoy existen. Mm. O sea, somos amigos de toda la vida con estos jóvenes, con estos patojos con los que jugábamos bicicleta,
o que incluso se nos ocurría armar aquellas carretas con los cojinetes y hacíamos carreras. Eso eran los varones, ¿verdad? Ahora en el caso de nosotros las niñas, pues era como jugar tenta, ponernos a jugar jacks o ponernos a jugar que vendes María, ¿verdad? Que eran juegos muy bonitos, ¿verdad? En el caso de mis padres, mi mamá, maestra de educación física, mi papá, también deportista, siempre nos inculcaron también el deporte, ¿verdad? O sea, nosotros hacíamos natación, mi hermano el fútbol, y conforme nosotros fuimos creciendo, pues de una u otra manera estuvo también el deporte en la familia, ¿verdad? Pues llego yo ya a formar también mi familia y mis hijos, por consecuencia, pues también el deporte es una cuestión que está presente, ¿verdad? En el caso de mis hijos, pues la natación de igual manera, el fútbol, en el caso de mi hijo varón, el de en medio, y con el tercero, que es un poco ya más la distancia ya entre los primeros dos hijos, pues también, ¿verdad? Estaba el fútbol, pero con él sí me recuerdo yo que tuve aquello de como que más juegos de mesa, ¿verdad? Porque ya se empezaba a dar precisamente esto, que ya no era tan fácil estar uno en la calle jugando o estar con el niño en el club del condominio porque ya se trabajaba un poquito más, del tiempo con el tráfico ya empezaba a ser más difícil, ¿verdad? Pero sí me recuerdo que con él hacíamos cartitas para jugar memoria, le comprábamos incluso los blogs para que él pudiera armar sus juegos, ¿verdad? Y siento que, pues sí, de cuando yo crecí y mis hijos crecieron y viendo ahora los niños cómo están creciendo, de verdad sí es bien ancho lo que ha cambiado todo esto, Claro. definitivamente. Sí, muchas gracias. Ahora, ¿cómo ves también el asunto de a nivel papá, mamá? ¿Qué tanto influye el interés que tenga el papá o la mamá porque sus hijos tengan juego de calidad? Porque hablábamos que pues realmente es lo más sencillo, pues darles el celular y que se entretengan o comprarles una consola de videojuegos y que pasen horas. Pero ¿cómo ves tú eso de la importancia del compromiso que tenga el papá o mamá para darle a sus hijos juegos de calidad? Sí, el tiempo es realmente necesario uno apartarlo para los hijos. Definitivamente el tiempo es clave, ¿verdad? Eh, Ahora se menciona mucho la frase ser papá presente, Cierto. ¿verdad? Entonces, en mi caso, puedo decirte que mis papás estuvieron presentes conmigo cuando fui creciendo. En el caso de mis hijos, también tuvieron ellos un papá y una mamá presente en cada una de las actividades. Entonces, sí es necesario, definitivamente es necesario que tanto el papá como la mamá se involucren en aquellos juegos o en el deporte que el niño desea o requiere también, porque en muchas ocasiones somos nosotros los papás que queremos que el niño desarrolle cierta habilidad, pero probablemente el niño no tenga la habilidad para jugar fútbol, por así decirlo, ¿verdad? Podríamos decir, tal vez tiene la habilidad para jugar ajedrez, pero nosotros insistimos en que sea el juego que a nosotros nos gusta. Eso tampoco tiene que ser así, ¿verdad? Tenemos que darle a los hijos, o sea, ser papás presentes y darles a los hijos o ponerles en la mesa opciones para que ellos al final decidan qué es lo que quieren hacer en sus tiempos libres. Muy bien. Pues muchas gracias por ese comentario tan interesante. Pues podríamos decir que, aunque sí hay detalles que no están en nuestras manos, que hemos hablado, como la inseguridad, la infraestructura en los colegios y pues el ajetreo de la vida que no lo podemos cambiar, pero podríamos decir que sí tenemos en nuestras manos recuperar muchas de las cosas que nosotros mismos hicimos, ¿verdad? Pues creo que no somos tan grandes de edad, ¿verdad? Pero ya tenemos algunos añitos y nos hemos dado cuenta que han cambiado muchas las cosas, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, hemos preparado una dinámica que queremos involucrarnos y que vayamos aportando de qué cosas nos acordamos
y qué recuerdos nos trae esto, ¿verdad? Y que podamos ir comentando. Ahorita lo vamos a ver en la pantalla. Pues la dinámica tiene que ver con juegos de antaño. Vamos a ir viendo algunas imágenes en la pantalla y ustedes siéntanse libres de aportar si los recuerdan, si saben qué juego es y si quieren explicar de qué se trata, porque puede que algunos que estén viendo no conozcan el juego, ¿verdad? Entonces siéntanse en esa libertad de aportar. Veamos la primera imagen. ¿Alguien sabe qué es ese juego? Yo lo jugué. La liga, ¿no? La liga. ¿Quisieras decirnos cómo se jugaba? Estaba muy chiquita, pero sí, la idea era que uno siempre tenía que estar como paradito sobre la liga e iba subiendo a manera que ibas progresando, ¿verdad? Y pues como estirarse lo suficiente para que la liga pasara, algo así, ¿verdad? Sí, así. Sí. Llega un punto que tenían que levantar la pierna para pararse sobre la liga, ¿verdad? Entonces sí se hacía bastante ejercicio físico. Muy bien, veamos el siguiente. ¿Alguien lo reconoce? Ese es 1, 2, 3 Cruz Roja. ¿Y de qué se trataba ese juego? Era un grupo y el que está pegado a la pared es el que contaba 1, 2, 3 Cruz Roja. Pero podía decir 1, 2, 3 Cruz Roja y se quedaban detenidos. 1, 2, 3 Cruz Amarilla, caminaban lento. Y 1, 2, 3 Cruz Verde y se pegaba uno la carrera hasta llegar a tocar la pared. Ese era el ganador, pero era muy alegre. Muy emocionante. Era Igual emocionante. ejercicio físico, era un juego con bien. A ver. Los 5. Ah, Los cinco. los cinco. ¿Tenemos aquí algún campeón experto en Sí. 5? David, ¿no fuiste mucho de canicas? Pues los oídos, la cuarta. No. Y decían que jugaba 5 tenía mala letra. ¿Así? Entonces, sería bueno. entonces tal vez por eso mi mala letra. Pero también salieron luego las chimbombonas. Sí. Que todo el mundo quería, dicen, yo no jugué pero me comentaba mi esposo que todo el mundo quería esa pelota grande. Yo la verdad no jugué tanto 5 como otros, pero habían incluso diferentes tipos de juego, ¿verdad? Había unos que hacían como un triángulo, un círculo y Sí, habían variaciones, ¿no? la tortuga le decía. Sí, pues. La tortuga, y la idea era increíble, o sea, así, y jugabas, tenías una cantidad de 5 y ponías, o sea, esta es mi colada, se decía. Entonces yo entro con 3, ponías 3 y los que tenían 3 podían entrar, o si no, se utilizaban fichas. Pues. Entonces la idea era, mi colada era una ficha de a 5 y no, porque no tenía 2 5 y era 5 centavos, lo metías y la idea era sacar con tu 5 de la tortuguita, Sí, pues. y lo que vos ibas sacando era Te lo quedabas. te lo quedabas. Ajá. Y la ficha de 5, lógicamente, tenías que estar más cerca de la tortuga para sacarla y pegarle a la ficha, que la ficha saliera la tortuga. No, Y de ahí claro, salió sí. el nombre 5. ¿Ah? Y de ahí salió el nombre 5. No. Era una ficha, porque mi colada son 10 centavos. Entonces el otro tenía que poner 10 centavos para que todos. Y por entraran supuesto igual. que si habías perdido, después querías ver cómo lo recuperabas. Exactamente. Por eso la Exacto. necesidad de volverte pilas en el juego. Y empezaba con la línea. Exacto. Entonces empezaba, tiraban el 5, lo tirabas a la línea, y quien quedara más cerca de la línea era el que empezaba primero. Muy bonito. Muy bonito. Gracias. Veamos la siguiente. ¿Qué? ¿Es? Jack. Los Jacks. Jack. Ah, Lolita, ¿jugaste? eso era fabuloso. Me recuerdo que jugabas y en algún momento hacía uno colección hasta de Jacks, ¿verdad? Porque las pelotitas en aquel tiempo le decían que eran de hueso y estaban después las pelotitas ya de Goma. caucho, ¿verdad? De goma, ¿verdad? Y sí, se jugaba pasamanos, el cuevita, y bueno, la vuelta al mundo, y eran varias cosas que uno hacía con tal de ir ganando, ¿verdad? No se podía, ponía uno las reglas del juego en los Jacks, ¿verdad? Que no podés moverte, no podés apoyarte, y así se la pasaba uno re bien Alegre, jugando Jacks, sí.
Michelle, ¿y qué podrías aportar aquí de la habilidad de coordinación mano-ojo que aporta ese juego? Increíble, porque llegaba un momento en que se cambiaba de mano también, ¿verdad? Para ir avanzando, ¿verdad? Entonces, sí, la habilidad ojo-mano, esa destreza que tienen, hasta en motricidad fina, ¿verdad? Porque se tenía que agarrar 1, 2, hasta llegar a 10, pero es alegre, pero a la vez, pues los niños están desarrollando esas destrezas. Gracias, veamos la siguiente. ¿Logran identificar qué están jugando ahí? Matado. Matado. Ese me da un poco de miedo. Pero... ¿Cómo se juega el matado? ¿Quién me explica? Esos dos que están, bueno, vos tenías tu equipo, lógicamente separaba de cada lado, y bueno, los que están en el centro tienen que tratar de que ninguno de los dos de los que están en los extremos peguen con el balón. Entonces, la única forma de que no te maten es o no te dan o agarras la pelota. Esa si no mal recuerdo, es la forma. Entonces, si la soltás, te vas para la parte de atrás de los que están matando, están muertos. Pero en realidad los que están atrás también pueden jugar, porque se les puede pasar. Exacto. Y el de atrás te termina matando, digamos, ¿no? ¿Sabían que esto se juega profesionalmente en algunos países? Sí. Le llaman dodgeball y lo practican como un deporte ya profesional, ¿verdad? Sí. Porque, Carlos, ¿qué beneficios físicos puedes ver de ese juego? No, ahí estás trabajando coordinación, trabajo en equipo, es muy importante, porque lógicamente al ser reglado, o sea, tiene que tener una táctica, tiene que tener una estrategia. Entonces, lógicamente, o sea, el estar trabajando, el trabajo físico que estés haciendo, habilidad, tienes que tener fuerza, velocidad, reacción, estás trabajando muchas capacidades. ¿Y qué se necesita para jugar matado? Una pelota plástica, y creo que se hacía una línea, si no estoy mal, o eso creo que era innecesario, pero una pelota plástica y eso se necesita. Y la gana de jugar. Veamos la siguiente. Esto es algo un poco más nuevo. ¿Lo conocen? Los Tamagotchi. ¿Tuviste Tamagotchi? Sí, se morían. A mí solo me prestaron uno, pero era algo así como muy novedoso, o sea, era como que algo que todos los niños querían y pues yo no sé si vendían acá en el país, pero era como tu mascota virtual, ¿verdad? Porque eso es lo que empezaba. Tenías que alimentarla, aprender a cuidarlo, tenías que alimentarlo. Había hora para darle de comer. Tenías que limpiarlos también. Sí. Y si te descuidabas, pues se te moría, sí. Pues a mí me pareció interesante porque, aunque era un jueguito ya electrónico, muy limitado en comparación a los de ahora, por supuesto, pero ayudaba a los niños a desarrollar disciplina, responsabilidad. Entonces, un jueguito muy interesante que yo no sé si exista algo parecido como una aplicación o un juego hoy, pero yo más creo que no. Creo que sí, no sé cómo se llamará, pero sí. Sí, puede ser, ¿verdad? Puede ser. Pero muy interesante, algo un poquito más moderno. ¿Qué viene? Ok, entonces esta otra parte de la dinámica es completar las frases. Y como pueden darse cuenta con la imagen, tiene que ver un poquito con las rondas infantiles. A ver si se saben un poquito. Veamos la primera. El patio de mi casa es particular. Se lava y se plancha como los demás. Muy bien, excelente. Así es. Ahora, ¿recuerdan que eso era una ronda? Y se recuerdan cómo terminaba esa ronda, después se iba convirtiendo en algo distinto. ¿Lo logran recordar? Agáchense y vuélvanse a agachar. Y luego pasaba alguien brincando en un pie. Ya se le acaba. Y ya hasta que se le acababa la gasolina y tocaba hasta donde se quedaba y era el que le tocaba el turno de estar al centro. Sí, muy interesante, ¿verdad? En una ronda incluía canción, ahí ya se trabajaba la psicomotricidad gruesa, porque ya era estar en un pie. Claro, sí. Sí. Hasta que ya no podían más. Sí. Muy bien, veamos la siguiente.
Marinero se fue a la mar. Por aquí pueden pasar. No, esa es Esa sí. otra. Ah, no, Esa es otra, esa sí. no. Esa es Marinero el de- se fue a la el de mar y manos. mar y mar. Ajá. Para ver qué podía ver y ver y ver. Y Ajá. lo único que pudo ver. Pero sí recuerdan el juego de Ajá. manos, ¿verdad? Este es Ajá. juego de Muy manos. Como Y- sincronización, ¿verdad? Exacto. Ajá. Y eso, otra vez, yo percibo, tal vez David nos quieras comentar, si has visto a las niñas ahora jugando este tipo de juegos en el colegio. En la actualidad, puramente ya no, No, es ¿verdad? tanto, ya no. Ajá. Aunque sí hay otros, otros. pero no este. De este ni me acordaba. Pero otra vez, ¿verdad? Tiene un juego de coordinación bien interesante, ¿verdad? Uno está cantando y al mismo tiempo jugando con las manos, ¿verdad? Tenemos la siguiente. Buenos días, mi señorío. Matatero, terola. Que quería mi señorío, matatero, terola. ¿Se recuerdan cómo era el juego ese? Lo quería una de sus hijas. Le ponían como un apodo, ¿verdad? O no Ajá, sé. un trabajo. Y pero estaban Un trabajo, como, no sé. como 4 o 5 al frente y 4 o 5 aquí. Entonces iban caminando al frente, después se retrocedía y al final sí se le ponía como un apodo. Yo quisiera a la hija del rey, era mucho, ¿verdad? O sea, y así sucesivamente. Empezaba como algo no tan agradable. Sí, hasta que ajá, decían hasta algo que- que les gustara, sí. entonces ya Ahí se pasaba al ya se otro. pasaba al otro. Porque ella en algún momento decía, ese trabajo, ese Ese no me oficio, gusta. ese oficio no me agrada. Ajá. Ajá, hasta que terminaba. Sí, ajá. Sí. Sí. Entonces, esa era otra de las cancioncitas, ¿verdad? También de ronda, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias por aportarnos de su acervo cultural de juegos de antaño, ¿verdad? Muy, muy interesante. Pues entonces esta breve dinámica nos demuestra que sí tenemos muchas ideas, digamos los que vamos tal vez algunas generaciones más adelante que los niños, tenemos mucho conocimiento que compartir. Y entonces podríamos ir ahora platicando de esto, ¿verdad? ¿Cómo podríamos ir retomando este tipo de juegos? Obviamente por las cosas que ya platicamos antes, tal vez no se pueden hacer exactamente igual como se hacían en nuestra época, pero podríamos irlas adaptando a la realidad actual. Entonces, comenzando, digamos, con Michelle, ¿qué tipo de juegos, juguetes o actividades específicas crees que podrían los papás empezar a incluir en su casa que tal vez no implique un gasto tan grande y que pueda ir aportando este tipo de beneficios de los que hemos platicado? Sí, la verdad es que hay juegos que los padres pueden tener y que no van a ser una inversión grandísima, ¿verdad? Por ejemplo, tener juegos de mesa son importantes porque es un juego en equipo y entonces va a ayudarles en varios aspectos a los niños, ¿verdad? Los rompecabezas son muy importantes para poder también ir incrementando la parte espacial en los niños, ¿verdad? Lolita mencionaba algo bien interesante. Cada niño tiene diferentes habilidades, porque podría gustarnos mucho algo al aire libre, y pues sí, hay que ponerles todo lo que se pueda, ¿verdad? A su alrededor, podríamos decir, pero puede que les gusten cosas específicas, ¿verdad? Como el ajedrez mencionaba Lolita en lo que hablábamos, y también bloques para construir, eso les ayuda muchísimo, ¿verdad? Hay otros juguetes como también que siempre van a ser importantes que tengan como una bicicleta, como un carrito para montarse, todas esas cosas, y tomar todos los juegos que también vimos, eso va a ser muy bueno para todos los niños y los padres. Gracias. Y en FH Educativo hemos estado tratando de incursionar más en el mundo de los libros en papel, ¿verdad? De tratar de recuperar más también el asunto de los libros. Ahora alguien podría pensar que libros y juego o libros y diversión no se llevan bien, pero ¿podrías comentarnos por qué no es cierto esa creencia de que tal vez un libro podría ser aburrido para los niños?
Lo que sucede es que no está el hábito de la lectura en nuestro país, podríamos decir, ¿verdad? Entonces ese hábito se inicia en casa, pero la lectura es fascinante. En realidad, el niño se puede imaginar muchísimas cosas, ¿verdad? Y cuando lo ponemos en práctica nos damos cuenta del valor de la lectura. Pero es una parte de juego también, lo que mencionabas, ¿verdad? Hacer voces, crear el personaje, ellos mismos pueden hacer su cuento. Esos son los beneficios, pero también podríamos hablar cuánto incrementa su lenguaje. Es increíble lo que les ayuda la lectura. Entonces, desde meses, empezar con los libros de lectura es emocionante y fascinante. Y a los niños que ya tienen ese hábito y que nos ha gustado ver que en algunos lugares sí lo han retomado, los niños escogen sus libros. Incluso ya saben los temas, este ya lo leí, este trata de tal cosa, ¿verdad? Entonces, también es cuestión de nosotros como padres el poder inculcarles el hábito de la lectura y que sea fascinante. Sí, muchas gracias. Y ahora pensando en esa línea, Sofi, lo importante que es seleccionar bien los juguetes, ¿verdad? O las actividades con las que los niños se entretienen. Pero qué tan fácil o qué tan difícil es encontrar juguetes de calidad, juguetes que sean educativos y por otro lado no caer en el error de comprarle cualquier cosa solo por salir del paso y que se entretengan. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, yo creo que ahí entra mucho cómo nos informamos como papás, ¿verdad? Cuando tú te informas como papá es más fácil poder tomar esa decisión, porque creo que acceso a juguetes, especialmente estos últimos días y con las redes sociales y todo, pues sí existe mayor probabilidades de que encuentres, pero que sepas qué comprar, ya entra, digamos, ya una decisión de mi parte de informarme, ¿verdad? Y ahora también nuevamente con el acceso a la internet y todo, pues sí, podemos informarnos mucho, ¿verdad? Yo sé que a veces la gama de información es demasiado grande y uno no sabe qué hacer, pero sí podemos encontrar información que nos puede servir para comprar un juguete, ¿verdad? Y también pensar yo qué quiero yo de mi hijo. Quiero que mejore el habla, quiero que mejore la motricidad, quiero que mejore. Entonces ya en base a eso comprar un juguete. Yo sé que a veces es solo más fácil algo que le entretenga y que le haga ruido y así, ¿verdad? Pero es como involucrarnos un poquito más como papás, de informarnos para tomar una decisión informada. Claro. Y la importancia también de juguetes duraderos, ¿verdad? Porque hay algunos juguetes que pues, les duran unos cuantas semanas, inclusive un mes, 2 meses y a la basura. Y también es una inversión, ¿verdad? Así que se puede pensar en una bonita inversión, ¿verdad? Que les vaya a servir durante bastante tiempo a los niños, ¿verdad? Ahora pensando ya a nivel general como país, en el caso del sistema educativo, David, ¿qué cosas dirías que se necesitan hacer a nivel educativo, a nivel establecimientos, para recuperar este tipo de juegos y para darle más espacio a los juegos en el sistema educativo? Bueno, si hablamos de país es complicadísimo porque es gobierno, todo su sistema de enseñanza, currículum nacional base y todo, ¿verdad? Creo que sería para hacerlo más práctico, sí, cada institución educativa poder hacer sus arreglos internos para poder fomentar esto. Y es que hay que tomar en cuenta de que lamentablemente ahora con el uso de la tecnología también, ahora tenemos aulas tecnológicas, entonces ya tenemos ahí proyector, tenemos ya una computadora, en fin, y que le colocan las maestras o maestros como motivación a los niños. Antes, ¿qué nos contaban? Nos contaban un cuento, hasta dramatizaban las maestras, los maestros, ¿verdad? Pero ahora, miren esto, ¿verdad? Ujú. O escuchen esto, o hagan tal ejercicio y les voy a poner música de fondo, Sí. ¿verdad? A lo que muchos se engañan con eso de la musicoterapia, y, que eso es muy bueno, pero no lo están aplicando como realmente es, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que sí podemos hacer, aún con limitación de espacio físico también,
pero verdaderamente sí se puede hacer. La cuestión es el querer hacerlo. Y me llama mucho la atención también de lo que conversaban, de qué comprar, qué conseguir, qué darle a nuestros hijos. Hay que darles algo que los haga pensar, Ujú. ¿sí? Porque si solo los entretenemos, entonces podríamos perder el tiempo, ¿verdad? Cierto. Porque la educación va precisamente siempre envuelto en enseñanza, aprendizaje. Y cuando hablamos precisamente de todo lo que son las rondas, como lo que estábamos viendo anteriormente, tenemos que entender realmente que no era solo entretenimiento, no era solo, bueno, se portaron bien, salgan un ratito a jugar, Correcto. vamos a ir a hacer rondas como un premio. No, Sí. es que eso realmente tenía un papel importante. Pensemos, por ejemplo, en el avioncito, que no lo mencionamos, Cierto. ¿verdad? Pero si ustedes recuerdan, hasta números tenía el avión, ¿verdad? ¿Y que, con qué propósito? ¿Para qué el número? ¿Para qué saltar? ¿Para qué caer con los dos pies? Todo eso tenía un propósito. No era solamente para entretener, sino todo eso envuelve enseñanza. Y eso precisamente es, así como una mamá puede elegir qué le va a comprar a sus hijos, pues hay que ser muy sinceros. Muchos maestros apasionados Sí. compran material Sí. en beneficio de sus hijitos. Ujú. Aquello de ponerles unas estrellitas o Ujú. darles su dulcito, eso sale de la bolsa del Cierto. maestro, no es de dirección de un colegio, Ujú. ¿verdad? ¿No? Entonces, que se piense en eso. Esas podrían ser soluciones inmediatas y prácticas. Sí, muy interesante, muy interesante. Así que hay responsabilidad, como bien mencionaste, ¿verdad? No podemos esperar que se resuelvan todos los problemas que vienen desde las más altas esferas, porque eso solo nos quedaríamos esperando mucho tiempo, pero empezar a ver qué podemos hacer, ¿verdad? A nivel como docente, ¿verdad? ¿Cómo puedo cambiar el chip? Que sería lo más importante, ¿verdad? Porque hay que ser sinceros que a veces uno como maestro cae en la trampa de salir del paso y ponerles algo ahí para entretenerlos, pero si realmente uno está comprometido con la educación, educación de calidad, ¿verdad? Tratar de incluir más el juego en las clases, ¿verdad? Muy, muy bonito, excelente. Y ahora, Carlos, ¿qué podrías decirnos de cómo podrían los padres incluir más actividades físicas en su hogar o con sus hijos sin necesidad de hacer una inversión tan grande? ¿Con qué se podría comenzar? Mira, es complicado y fácil, porque si los papás tuvieran el tiempo de poderse inmiscuir en las actividades de los hijos, Ujú. pero lastimosamente tienen que trabajar, no, o sea, no llegan, no, o sea, no tienen el tiempo suficiente para darle ese tiempo de calidad. Todos quisiéramos, o sea, no todos tenemos la posibilidad de estar a la par de ellos y a Ujú. veces tienen que crecer solos. Pero no es tan complicado y me refiero a esto, que solo se necesita no, como han dicho aquí, no cantidad, sino calidad. Tal vez tomarse un pequeño espacio y como habíamos hablado, o sea, ¿qué se necesita para hacer ejercicio? Una pelota. Ujú. O sea, no se necesita de mucho como antes, un par de, un bolsón y una piedrecita y ya armamos una portería. Pero es tomarnos el tiempo, porque todo es eso. Yo les digo mucho a mis alumnos, yo no valoro a alguien que me dé algo material, valoro más a alguien que me dedique su tiempo, porque Sí. es algo que no se recupera. O sea, el tiempo es fundamental en la vida. Las federaciones, las asociaciones deportivas no cobran, no tendrían que cobrar para poder realizar deporte. El problema es el, la distancia y el tiempo, porque hay Ujú. muchas personas que tienen capacidades, sí, tienen actitudes, tienen aptitudes, pero no tienen los papás no pueden llevarlos, Ujú. no pueden llevarlos. Entonces, también la delincuencia no deja a uno como papá decir, vete tú solo o vete Ujú. tú sola. No es posible, pero es eso, o sea, no es caro realmente.
lógicamente hay deportes elitistas, por ejemplo, el tiro, el tiro, Ujú, la navegación a vela, claro. son caros, o sea, Ujú, no está para cualquiera. Pero hay deportes, por ejemplo, la natación, los clavados, el voleibol, el béisbol, el fútbol, son deportes que están al alcance de muchas personas, pero hay que hallar la forma de transportarse y creo que eso es claro, lo más complicado. sí. Y creo que mencionaste algo muy importante. La realidad es, no todos los padres tienen el tiempo que quisieran para estar con sus hijos, pero también lo importante de aprovechar bien esos pequeños momentos, ¿verdad? Para el juego. Eh, y, y lo que dijiste también, los niños van a valorar ese tiempo, ese sacrificio que los padres hagan, porque después de una semana completa de trabajo, los papás quieren descansar, pero el que los padres jueguen con sus hijos tiene un valor incalculable, ¿verdad? Y otra vez esos lazos afectivos que se van haciendo y si se logran incorporar en algún deporte, en alguna federación, pues excelente, ¿verdad? Para ir desarrollando alguna otra habilidad. Y en el caso tuyo, Lolita, como mamá, ¿qué dirías tú que es lo más importante a la hora de determinar eh, con qué jugar, qué actividad hacer, tomando en cuenta todos estos factores que ya mencionamos? ¿Qué dirías tú que debería ser lo que debe guiar la decisión de un papá a la hora de determinar qué hacer? Sí, como papás llegamos a conocer de cierta manera a nuestros hijos. Entonces considero que es viendo las habilidades que cada uno de ellos tiene para cierta destreza que puedan ellos desarrollar y que no se encuentren más adelante que nosotros impusimos cierto juego, cierto deporte y que más adelante se encuentre frustrado porque no dio los resultados que nosotros deseábamos y que por supuesto al hijo le va a resultar peor. Entonces, como buscar las destrezas o ver las destrezas o habilidades que cada hijo tiene para que pueda encontrar su nicho en el deporte que más le gusta o en el que más afín es o el que puede desarrollar mejor. Yo quería hacer un paréntesis porque se hablaba también acerca de los libros y me viene a la mente que mi mamá, me recuerdo yo que nos tenía una colección de oro, me recuerdo que así se llamaba, eran de libros de cuentos, eran como 20 libros, me recuerdo yo, y en aquel entonces la portada de aquellos libros de cuentos eran en 3D. Mm, Entonces, fue algo que a mí particularmente siempre me llamó la atención y es algo que también hoy he tratado de inculcar en mis hijos o traté de inculcar en mis hijos la lectura, porque mi mamá, una ávida de la lectura, me lo inculcó a mí me encanta la lectura porque con la lectura uno puede desarrollar su imaginación de una manera increíble. Traté de inculcarlo en mis hijos, sin embargo, pues también ya también otra generación que costaba también que tomaran un libro, que leyeran y todo. Sin embargo, creo que en alguno de los tres quedó ese buen hábito. Entonces, al final es observar uno a los hijos y ver qué destrezas y habilidades tienen para encontrarles el deporte o la actividad con la que ellos se sientan cómodos. muy interesante, muy bonito. Pues qué buenos comentarios han dado, de veras que han enriquecido esta plática con cada uno con su experiencia personal, profesional, muy bonito, ¿verdad? Entonces queremos ir concluyendo y tal vez dando un comentario, una exhortación enfocada al tema de este día del juego, que es elijamos jugar todos los días, ¿verdad? Es una frase que nos invita a buscar hacer el tiempo para jugar, ¿verdad? Principalmente con los más pequeños. Entonces, de lo que hemos platicado esta mañana, Sofi, ¿cuál sería tu conclusión, tu exhortación? Que nos involucremos como papás, ¿verdad? Yo sé que a veces las circunstancias son difíciles, el tráfico, el tiempo, el cansancio, pero como dijimos, vale la pena, ¿verdad? Nuestros hijos son chiquitos en un momentito nada más, ¿verdad? Sus años de formación son pocos realmente, entonces todo lo que podamos hacer ahorita para ellos son lo que va a ser el adulto de mañana, ¿verdad?
Entonces tratemos de involucrarnos lo más que podamos, informarnos también. Hay un caudal de información que podemos encontrar. Entonces tratar de buscar esa información para ayudar siempre a nuestros hijos. Gracias, Michelle. Sí, estoy pensando que la endorfina es ese neurotransmisor de la felicidad. Tenemos en nuestras manos como incrementar esa felicidad en los niños. Y también los estudios demuestran que por el tiempo en el que vivimos y que se ha comentado, el estrés, la ansiedad, la depresión, es ahora hasta común en los niños, pero el juego evita esos problemas. Así que podemos ser muy creativos como padres, como maestros, el poder jugar con los niños, el imaginar, y ellos van a disfrutar de esa etapa de la niñez. Gracias, David. En el colegio donde trabajo tenemos preprimaria, primaria, básicos, diversificado, matutina, vespertina, que también los horarios reflejan emociones diferentes también, condiciones diferentes. También tenemos plan sabatino, también tenemos a distancia. Y parte de esto que quiero mencionar es que también hay educación para adultos, es decir, por madurez. Nosotros trabajamos con todos a través de la enseñanza con juegos y el aprendizaje con juegos, ¿sí? Es decir, el aprendizaje es dinámico, ¿sí? Todos los días tenemos un libro de lectura también preparado por el colegio y en él hay una porción literaria, más o menos 5 minutos leen y luego vienen actividades dentro de lo mismo que ya se leyó. Entonces es poner en práctica todo, ¿sí? Eso es lo que quisiéramos animar a todos los que nos escuchan o nos ven, que piensen siempre en que hay que motivar al aprendizaje de maneras que verdaderamente atraen y que nos atraen a todos los juegos. Claro. Muy bien, muchas gracias. Lolita. El tiempo ha sido clave, ¿verdad? Para que nosotros a nuestros hijos podamos dedicarles el tiempo en qué actividad van a estar, tomarnos el tiempo en qué actividades o qué juegos vamos a comprar para ellos. Entonces, aunque es muy reducido el tiempo hoy día, porque ya se han mencionado varios factores, a veces papá y mamá trabajan, el tráfico, tenemos que comprar entonces el tiempo de otras actividades para podérselo dedicar a nuestros hijos. Muchas gracias. Buen consejo. Carlos, por favor. Yo he tenido la oportunidad de estar en etapas de iniciación formativas y ya a nivel ya de profesional, ¿me entendés? En el deporte. Yo siempre les digo a muchos papás de que los niños buscan la felicidad donde la felicidad se pierde. Y hay veces buscan en el juego felicidad y ahí se pierde. Y entonces yo les digo, si ya no son felices, como lo dije al principio, ya no tienen que estar acá. Tienen que disfrutarlo. Porque al final el juego es eso. O sea, no solo buscan bienestar físico, sino emocional. Y hay veces el juego les termina haciendo muchas veces daño, ¿me entendés? Entonces, cuando pasa eso, tienen que retirarse. Igual les digo, la felicidad de nuestras vidas depende de la calidad de nuestros pensamientos, ¿ya? Y el juego es eso. Yo no puedo estar pensando en qué es lo que piensa aquel de mí, qué es lo que piensa el otro de mí. No, no, no. Es disfrutarlo. El juego es eso, es disfrutar, ¿ya? Sea a nivel empírico, sea a nivel profesional, es disfrutarlo. Porque también, como te estaba diciendo, yo soy papá de atleta, soy entrenador, y yo le digo a mi hija, cuando ya no lo disfrutes, es tiempo de retirarte. El juego es para disfrutarlo, ¿ya? Es formativo, tiene que ser edificante y gratificante. Y si ya no lo es, retírate. Buen consejo, muy interesante. Pues una vez más, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este episodio de nuestro podcast de FH Educativo.
y queremos felicitarlos por el trabajo que cada uno de ustedes en sus respectivas áreas hacen, ¿verdad? Como madres, como padres, como profesionales, sigan haciendo eso y sigan dando el énfasis en el juego, ¿verdad? Y aprovechando eso, queremos invitar a nuestros seguidores y a quienes nos ven tal vez por primera vez a que visiten nuestra tienda física. Tenemos una tienda física FH Educativo en la zona 9. En esta tienda podrán encontrar juguetes educativos, actividades para jugar, libros también educativos, además también de servicios de terapias infantiles, problemas de aprendizaje. Los invitamos a que nos visiten en nuestra tienda. Pueden visitar también nuestras redes y nuestra página de internet www.fheducativo.com. Así que les agradecemos también a ustedes por estar presentes en esta edición de nuestro podcast y los invitamos a no perderse las próximas ediciones. Muchas gracias.